acerca de la tarea. Por ahí algunos me han escrito acerca de un dato acerca de el derrotero del plano de Azimuth y quería como mencionárselos por aquello de que si tenían alguna duda, explicárselos por acá. Voy a compartirles, denme un segundo para compartirles la imagen. Vamos a ver. Por acá ustedes tienen la imagen y no sé si ustedes notaron que en este derrotero, en la línea 9 a 10, dice que el valor del azimut es 29 grados 27 segundos. A distancia no le vamos a poner atención en este momento. Si fuera 29 grados en este angulito de acá, no tendría esa dirección, porque recuerden que el 29 está en el primer cuadrante. Entonces, más bien, aquí si yo dibujo como un tipo de cuadrante de 9 a 10, debería de estar en el cuarto cuadrante y debería de ser entonces un ángulo que vaya desde 270 hasta 365, ¿cierto? Eso es lo que deberíamos de tener. Denme un segundo para borrar todo esto. Eso es lo que deberíamos de tener en esta línea. Sin embargo, dice que es 29. ¿Qué pasa en este caso? Recuerdan que yo les mencioné dentro de la clase que algunos tramposillos por ahí para guardarse tiempo, ¿verdad? Nada más, un ratito de tiempo. No digitalizaban el derrotero, sino que dibujaban encima del polígono. Y podrían haber errores que no se dan cuenta porque recuerdan que si hay una división o más bien si no está asociado el derrotero con el polígono porque tiene algún error, entonces ahí estas personas no se van a dar cuenta que está pasando esto. Sin embargo, si ustedes digitalizan como profesionales responsables, digitalizan uno por uno cada una de las líneas, se dan cuenta, en este caso de acá, que este ángulo está incorrecto. Y si nos ponemos a ir como investigadores, por decirlo de alguna manera, venimos de detectives y decimos, bueno, entonces esto muy posiblemente fue que metió un dedazo y en lugar de poner 0,29 era 290 grados. Si ustedes lo ponen con 290 grados, les da algo muy similar a lo que tienen por acá, ¿verdad? ¿Qué pasa en estos casos? Yo como profesional o ustedes como estudiantes o la persona como dibujante no puede cambiar solo porque sí lo que dice en el derrotero. Es decir, yo no puedo poner, aunque yo crea que es 290 grados, yo no puedo venir y decir son 290 grados si lo digitalizo con 290. No. ¿Por qué? Porque nosotros como ingenieros topógrafos tenemos fe pública sobre área de derrotero y ubicación. Entonces, esto tiene implicaciones legales. El derrotero de un plano tiene su implicación legal y su implicación jurídica. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, por una sola línea, yo esto ya se los había mencionado un poquito, que por una sola línea ustedes les puede cambiar del todo el derrotero, inclusive el error. Ya habría que revisar si el error de cierre lineal, angular y de área cumple con la tolerancia para este tipo de planos, ¿verdad? Habría que revisar si eso genera alguna situación o algún inconveniente con este plano o si está dentro de la tolerancia y aunque se haya equivocado aquí, pues funciona todavía el plano. Pero nosotros sí quiero que les quede claro que nosotros no podemos cambiar este dato que viene aquí, aunque sepamos que está incorrecto. Lo tenemos que digitalizar así como está y así como de. ¿Qué pasa con que nosotros no cambiemos ese dato? Lo dejamos ahí y nada pasa o nada más nos hacemos como el que no lo vimos. No, nosotros lo podemos tener
como decir, en una bitácora para nosotros mismos. Entonces podríamos poner, eso ya va mucho de cuenta con el ingeniero topógrafo y con el orden, la estructura, cómo lleva bitácoras, etcétera. Si ustedes tienen una bitácora por trabajo, entonces podrían poner, bueno, el plano tal y tal y tal, con número de finca tal, no cierra, por tanto, porque la línea 9 a 10 era de 29 grados y era incorrecta en este valor, etcétera. O si no, lo pueden salvar como una notita ahí mismo en su DWG y ponen una notita para que no se les olvide que este plano no cumple con la tolerancia porque el error está en este eh, renglón, etc. Eso como una nota para ustedes mismos. ¿Por qué? Porque después podría ser que si el plano no cierra, entonces ustedes pueden utilizar eso como un dato por ahí que los puede salvar, porque a la hora de que uno está tratando de que le quiten defectos, si hay un plano que no cierra, sirve montones para uno poder defenderse y decir, bueno, usted me está diciendo que yo estoy traslapándome con este plano, entonces registro, vea que este plano tiene un error por esto y esto, y entonces usted no me puede montar ese error a mi plano. Eso es un ejemplo, ¿verdad? De las muchas cosas que uno puede hacer. O si tiene que ir ahí a una reunión con otro topógrafo y defender su trabajo, etcétera, ¿verdad? Todo dentro de un marco de legalidad. Pero son tips que a ustedes les puede servir ya de forma profesional que vienen desde acá, ¿verdad? Desde dibujo uno cuando estamos empezando a digitalizar un plano. Pero esas son las cosas que a nosotros nos salvan posteriormente nuestro trabajo, ¿verdad? Para términos de la tarea, eh, ustedes tienen que subir el plano, aunque no les cierre, aunque no les calce con esta área, aunque esta línea esté incorrecta, súbanlo así a como está. No hay ningún problema con eso, ya nosotros los que revisamos eso estamos enterados, entonces no va a haber ningún inconveniente. ¿Tienen alguna consulta con respecto a esto o algo más de la tarea? Profe, solo esa línea está incorrecta. Es que a mí de 2 a 3 tampoco me daba porque dice que son 118. Entonces, digamos, según yo, mi matemática, esa línea tendría que ir para la izquierda, no para la derecha. No, sí va para la derecha, porque vamos a ver si me sale aquí el menú. Si usted hace, voy a, ay, qué difícil esto, se me quita ajá. Ahora sí, de 2 a 3, si yo, vamos a ver si me sale el menú, y ahora sí. De 2 a 3, si yo hago un eje acá, vean que aquí es 0, y aquí es 90, y aquí es 180. Entonces, tiene que ser desde 0 a, a 180 y va a 118. Entonces sí tiene sentido de 2 a 3 que sea, Oh, ok, 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 que ya sea sé qué fue lo que hice mal. Es que, vamos a ver, yo empecé como el cero, por eso sí, el lado derecho, el 90 arriba, el 180 a la izquierda, el 270 abajo y el 360 ya cerrando. sí, recuerda que eso lo vemos para matemática, ¿verdad? Matemáticamente o como lo vimos al inicio del curso, pero para Simut siempre el cero inicia a partir del norte. Entonces, Ok, ok. por ahí ese cuidadillo. Está bien. Gracias, profe. Un gusto. ¿Alguno más con alguna duda? ¿No? Ok, para esta tarea recuerden que no es necesario subir nada más que los polígonos, o sea, no tienen que ponerle ni los números de 1, 2 a 3, ni nada por el estilo. Ya eso lo veremos posteriormente cuando veamos cómo hacer un plano de catastro, etcétera. Ya eso lo vamos a ir haciendo en conjunto todos los conocimientos para poder llegar a hacer el plan. Por el momento, lo que lo que más yo quería, me interesaba, era generar
este derrotero, ponerlo acá en forma de un polígono y que ustedes supieran digitalizar todos los datos. Profe, Ujú. usted de casualidad no sacó el área de la figura. No, por ahorita no lo tengo. No sé Es que, cuánto digamos, a mí vale. me dio 8200, digamos, digitando el de derrotero como está, pero hizo una gran diferencia. Entonces no Sí, sé si no, está bien. no hay problema si hay una gran diferencia o no, porque ya con una sola línea, como les menciono, ya con una sola línea, ya ustedes pueden tener una gran diferencia con el derrotero, porque puede ser que la figura se abra mucho. Pero como les digo, no tengo el dato del área que les da por acá por el momento. Sí tendrían que revisar bien cuánto les da esa área y revisar bien qué línea por línea lo hayan hecho. Pero bueno, eso es como la finalidad de la tarea. Entonces sí, nada más revisen bien que estén digitalizando bien todos los azimutos. Nada más. Tener ese cuidado. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ok. Entonces, ahora sí vamos a entrar Profe, con... Ajá. una consulta, ¿el de las coordenadas no está malo o es que el malo soy yo? Porque es que solo me sale una línea recta, o sea, como que no me sirve. Solo le sale una línea recta. Pues no podría solo salirle una línea recta porque realmente tiene diferentes coordenadas, ¿verdad? Si fuera una línea recta sería el mismo valor en X para todos los puntos y el mismo valor en Y, ¿verdad? Entonces habría que revisar por ahí cómo es que lo estás haciendo para que le conforme la figura, porque, o sea, como le digo, si fuera solamente una línea recta, no podría haber un cambio en Y ni en X, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Entonces, quizás en lo último le enseño, porque sí, yo pongo todas las coordenadas y no, me las tira diferente. sí, ahorita lo vemos. ¿Está bien? Bueno, Ok. ¿Alguna otra persona con dudas? ¿No? Ok. Em, Vamos a ver. El día de hoy vamos a ver una parte de... Voy a devolverme. Acá está. Se los voy a enseñar desde acá. El día de hoy vamos a ver una parte que es acerca de geometría teórica. Primero que todo, quiero mencionarles por qué vemos las cosas así como las vemos, ¿verdad? Porque a veces a nosotros nos enseñan y no sabemos ni qué nos están enseñando y ni por qué nos lo están enseñando así, ¿verdad? Entonces, yo a ustedes les dejé algunos ejercicios ya el día de mañana, hay un primer grupo que va a exponer. Entonces, ese primer grupo nos va a hablar sobre los primeros ejercicios acerca de geometría aplicada. Es decir, las definiciones y lo que hemos visto básico acerca de geometría, ya ahí lo aplican mediante un ejercicio práctico, ¿verdad? Y me gusta hacerlo de esa manera para que ustedes no tengan que estarme, porque yo sé que a veces es aburrido que yo solo hable y hable aquí, ¿verdad? Y que ustedes no generen nada práctico. em, y me parece que es mejor que ustedes vayan aprendiendo así y nos explican tanto a los otros compañeros como a mí misma cómo hacer cada uno de los ejercicios, ¿cierto? Em, para hacer esos ejercicios, primero que todo, me gustaría enseñarles algunos conceptos básicos y a partir de esa teoría, para que ustedes entiendan por qué hacen lo que hacen y por qué y cuáles conceptos elementales tienen que conocer. En esta presentación, al inicio vamos a encontrar cosas de geometría, pero después se van a dar cuenta que va a venir una parte acerca de unidades, teoría de escalas, conversiones entre unidades. Y entonces ustedes van a decir, pero a mí ¿a qué me sirve esto? En dibujo, ¿por qué lo estamos viendo? Etcétera. Yo se los enseño acá porque para algunos podrá ser básico y para otros todavía nos costará porque tal vez lo han visto en otros cursos, ya sean trigonometría o algunos se ha llevado cálculo
o otros que lo hayan visto en el colegio, etcétera, ¿verdad? Ya todos lo hemos visto de alguna manera o de otra. Sin embargo, a veces, pues por ahí a algunos se les olvida, y si nosotros no repasamos estos conceptos, yéndonos desde lo más básico hasta lo más rudillo en otros cursos, entonces nos va a costar mucho ese paso de nivel, ¿verdad? Por eso es que se los enseño en esta parte, y porque también antes nosotros hemos estado viendo cosas sin unidades, es decir, yo les pongo a ustedes, esto es, mide 100, esto mide 60, etcétera, pero no les pongo ninguna unidad. ¿Por qué? Porque hasta el momento lo que me interesaba era enseñarles a ustedes los principios básicos del dibujo y, por ejemplo, comandos o algunos instrumentos de dibujo manual para que puedan aprender a hacer eso específicamente. Una vez que ustedes ya conocen lo básico, entonces ya empezamos a meterle ya unas pinceladas de realidad, ¿verdad? En donde ya vemos cuánto mide tal cosa, cuánto mide la otra, cómo tengo que hacerlo dependiendo de las regulaciones, o cuánto mide en realidad y cuánto mide en el dibujo, ¿verdad? Todo eso es importante que ustedes lo conozcan, y ya vamos empezando a irnos por ese camino, ¿verdad? Ok. Esta parte de geometría teórica la vemos tanto en dibujo manual como en dibujo práctico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en dibujo práctico, aunque ustedes no lo crean, nosotros lo hacemos sin pensarlo. Pero en dibujo manual, muchas veces, si ustedes lo ven en cada uno de los ejercicios que ustedes van a exponer, cómo se crean cada uno de esos elementos geométricos, ¿verdad? Y cómo los crean ustedes con herramientas muy simples de dibujo manual. Entonces, esto les va a servir para una u otra opción dentro del dibujo. Ok, primero tenemos que ver entonces cuál es la definición de geometría. Y por acá viene lo que es la geometría plana. Recuerdan que yo siempre les menciono que en el curso de dibujo básico siempre estamos viendo las cosas en planimetría. No estamos viendo todavía elevaciones y no estamos viendo todavía ya esa coordenada en Z, ¿verdad? ¿Qué es la geometría plana? Pues va a comprender el estudio de algunos elementos geométricos o de figuras que son como rectas, semirectas, círculos, triángulos, etcétera, que se van a encontrar dentro de un mismo plano. Existen diferentes elementos geométricos que conforman esta geometría plana. Algunos de estos son muy básicos, como empezando por un punto, que todos conocemos que es un punto, ¿verdad? Que es una posición o una ubicación en el espacio, y ustedes saben que no tienen dimensiones. Cada uno de estos puntos nosotros los vemos dados, ya sea por una coordenada o dados, como siempre les menciono, a partir de un punto de referencia con un ángulo y una distancia. El siguiente elemento geométrico es la línea curva. Entonces, la línea curva es una asociación de puntos que no están situados en una misma dirección. El siguiente es un segmento. El segmento, ustedes ven en este dibujito, que está delimitado. Es una porción de una recta, pero está delimitado en sus dos puntos, en el inicio y en el final. Entonces vean que aquí tenemos un A y un punto B, que es un inicio y un final. En cambio, después viene esta definición de una semirecta. Vean que la semirecta va a estar limitada, pero en un solo extremo. Entonces, si ustedes tienen una recta como esta A, solamente va a estar delimitada en un punto y el resto pues sigue hasta el infinito, hasta donde ustedes quieran llevarla, ¿cierto? Un punto como este punto P que ustedes ven sobre una semirecta, sobre una recta, divide la recta en dos semirectas. ¿Por qué? Porque tiene un punto final o inicial y ya sea hacia aquel lado o hacia el otro, va a tender hacia el infinito. ¿Ok?
¿Cuál es la definición de plano? Es un conjunto de puntos generados por una recta que se mueve en una dirección determinada. El otro elemento geométrico, y que es del que salen los que les comenté anteriormente, como la semirrecta y el segmento, es la línea recta, ¿ok? ¿Qué es una línea recta? Es una sucesión de puntos en una misma dirección. Vean qué sencilla que es esa definición. Cada una de estas líneas rectas se puede dividir en, por ejemplo, estas tres. Dos de estas tres ya las hemos visto porque las hemos utilizado tanto en dibujo manual como en dibujo en CAD y se las expliqué específicamente para poder hacer lo del cajetín y lo de las líneas guía y utilizar las escuadras y utilizar la regla T, ¿verdad? Entonces, vean que, bueno, la definición de rectas secantes es cuando dos rectas se cortan o se intersecan y tienen un punto en común. En este dibujo, el punto en común va a ser el punto B. La siguiente tipo de recta es la recta paralela. Recuerdan que estas son las que no se encuentran nunca y su punto en común está en el infinito. El otro tipo de recta son las rectas perpendiculares. ¿Cuáles eran estas rectas? Las rectas que se intersecan pero formando un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Por último está este concepto que es el concepto de mediatriz que algún grupo va a tener que exponer un día de estos, ya cómo se hace, ¿verdad? Pero la definición es que es una recta perpendicular a un segmento en su punto medio. Entonces, en resumen, yo tengo una recta AB, como la que se muestra en esta imagen. Tengo esta recta AB y yo quiero saber cuál es el punto o cuál es la mitad de esa recta AB. Ustedes pueden decir, bueno, muy sencillo, nada más traigo una regla y la mía, ¿verdad? No es la gracia de lo que estamos buscando acá. La gracia es que nosotros obtengamos ese punto medio haciendo uso de un compás, ¿verdad? Entonces, con el compás vamos a marcar un punto arriba y un punto en la parte inferior y vamos a delimitar el centro de esta recta AB, pasando una línea completamente por el centro. ¿Cómo lo hacemos en AutoCAD? Nada más buscamos el comando OSNAP, ¿cierto? Y chequeamos bueno, sí, le damos el check a la opción de midpoint y ya nos sale un triangulito acá que nos dice, bueno, ese es el punto medio. En la parte manual, pues no es tan sencillo, sino que tenemos que hacer algunos pasos por ahí para encontrar ese punto medio. Sin embargo, tampoco no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es algo muy rápido. Pero sí quiero que se acuerden de este concepto de mediatriz, es importante que lo recuerden dentro de el curso. De igual forma, traten de asociar algunos nombres, como decir tangente o perpendicular o paralelo o mediatriz. Traten de asociarlos con algo para que ustedes puedan recordar. Puede ser con algo, con un dibujo, puede ser con algo, una palabra que ustedes recuerden. Mediatriz, punto medio. ¿Ven? Medio, mediatriz. Entonces ya ustedes se van a acordar que con la mediatriz obtienen el punto medio de una recta. Eso es algo importante. Ya pasando a otra parte de lo de la geometría, sin embargo sí lo utilizamos dentro de geometrías, son los ángulos. Y los ángulos los hemos utilizado pues desde siempre, desde que estamos chiquititos y ahorita lo hemos usado en la parte de AutoCAD. ¿Alguno sabe o tiene una idea? Todos sabemos que es un ángulo, pero ¿tienen la idea de la definición de un ángulo? ¿Alguno podría dar alguna definición, algo que se les ocurra a ustedes, chicos, de qué es un ángulo? Nadie sabe qué es un ángulo.
Digan lo primero que se les ocurra. Si les pregunto qué es un ángulo, ¿qué se les ocurre? Como les digo, no tienen que decir la definición correcta que dice la Real Academia. No, Profe, es como lo que se forma en dos lados de una figura o polígono. ok, está súper bien esa definición, porque la definición que yo les traigo acá es que es una porción de un plano que está comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo origen. ¿Qué quiero decir con esto? Que las semirrectas son los lados que nombraba la compañera, son dos lados que se unen en un punto de origen que le vamos a llamar vértice y que a partir de un lado a otro se abre un ángulo, ¿verdad? Una porción del plano. Entonces, súper correcto lo que dijo la compañera. Por acá les pongo algunas figuras para que ustedes lo tengan más, más claro. El lado final y el lado inicial, pues no importa, puede ser cualquiera. Simplemente que tengan un punto en común que se le va a llamar vértice y la abertura, que va a ser la cifra matemática que nosotros siempre ponemos, significa la abertura de un ángulo. Como les decía, por acá también en esta presentación, que es como yo les puse de nombre geometría, pero realmente es como una presentación de elementos varios, por decirlo de alguna manera, viene la definición de escala. Ahorita solo nos vamos a proponer ver la parte de teoría, ¿verdad? La definición teórica de escala. Y posteriormente nosotros vamos a ver en AutoCAD que nosotros utilizamos las escalas por medio de un comando y si nosotros lo utilizamos en dibujo manual, ya lo utilizaríamos por medio de algún ejercicio matemático y además el uso, por ejemplo, de escalímetro, ¿verdad? Que ustedes compraron también para este curso. Por el momento vamos a ver solamente esta definición teórica de qué es y por qué es importante. La escala es una relación o una proporción, ¿verdad? Cuando hablamos de una relación o cuando hablamos más bien de una proporción también, lo vamos a ver casi siempre matemáticamente como una fracción, ¿verdad? Esto es igual a esto, ¿verdad? Este es igual a este otro. Entonces, ¿cuál es esa proporción? Es la relación que existe entre las magnitudes o las medidas gráficas, es decir, las del dibujo, con respecto a las magnitudes reales que hay en el sitio. Entonces, por ahí viene como la relación acá que existe entre la longitud real y la longitud gráfica, si ustedes la ven en términos de L mayúscula y L minúscula, que va a ser igual a una relación a la que estamos acostumbrados a ver, que es un slash o 2 puntos y otro valor por ahí, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, que es la escala 1-100, ¿qué significa ese valor de ahí? Que 1 centímetro dentro de mi papel va a ser equivalente a 1 metro o 100 centímetros en el terreno. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Yo otras veces se los he mencionado que nosotros cuando vamos y hacemos las mediciones y medimos un frente de una propiedad que mide 100 metros, ¿cómo hago yo para plasmarlo en un papel? Tendría que tener un papel de 100 metros de ancho o de más, ¿verdad? Entonces, yo necesito buscar una igualdad o ver cómo hago para reducir ese valor y poder meterlo dentro de una hoja de dibujo, ¿cierto? Del tamaño que yo necesite. Para eso utilizamos las escalas. De igual forma, en otras disciplinas también necesitan escalas para que algo muy pequeñito se haga mucho más grande en un dibujo, ¿verdad? Entonces, por ahí encontramos las escalas de ampliación y las escalas de reducción.
En nuestro caso siempre queremos, porque nosotros medimos cosas muy grandes, siempre queremos pasar de algo muy grande a algo pequeñito en el dibujo, ¿cierto? Por eso siempre usamos escalas de reducción. Dentro de esto es muy importante que ustedes lo pongan en su dibujo. Siempre es importante saber cuánto se redujo, o sea, matemáticamente cuánto se redujo ese dibujo a partir del valor de la realidad. ¿Qué pasa si nosotros no lo ponemos? ¿Cómo hago yo para regresar a ese valor de la realidad o cómo hago yo de la realidad ir al valor en el dibujo? No puedo saberlo. No sé cuánto mide, no sé cuánto nada, ¿verdad? Porque en el dibujo yo mido y mide, no sé, 2 centímetros, pero en la realidad puede ser que mida 200 metros, pero yo no lo sé porque no tengo una escala. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque muchas veces yo veo, porque me ha tocado revisarles a ustedes diferentes dibujos que hacen y veo que los hacen sin escala, cuando les estoy solicitando que los hagan a escala, etcétera. Y cuando vienen sin escala, nos quedamos como decimos popularmente, viendo para el techo, ¿verdad? Porque ya no tenemos esa proporción y tenemos ese valor que nos da, que nos dice cuánto estamos alejados o más cercanos al valor de la realidad. Y eso es importantísimo en la parte de dibujo, importantísimo, ustedes no saben cuánto, ¿ok? Entonces, siempre que vayan a hacer un dibujo y en términos del curso que yo les solicite, ya a partir de ahora todos los dibujos vienen con su escala, etcétera. Entonces, ya vamos a empezar a hacer esto y a nivel profesional nunca pueden hacer un dibujo que no venga con la escala, a menos de que sea un croquis, que simplemente ustedes les ponen un croquis sin escala, que sea solamente como para ubicarse, pero ya algo formal, un entregable, un trabajo, siempre tiene que tener la escala. Por otro lado, por acá en esta diapositiva, pasamos a otro tema, que es el tema de las unidades. Entonces, ¿qué es una unidad? Es una estandarización de una magnitud física que va a estar constante en el tiempo. Como les decía, antes no estábamos utilizando unidades por el momento por temas meramente académicos, pero sin embargo ya en el ejercicio de la profesión siempre, se lo digo muchas veces para que quede así súper claro, que siempre necesitamos poner las unidades en las que estamos trabajando, porque porque si no, no van a ser 100 chayotes, sino que van a ser 100 metros y ya no van a ser 2 manzanas, sino que van a ser 200 kilómetros, etcétera, ¿verdad? Siempre vamos a tener que definir el tipo de unidad que utilizamos. La mayoría de unidades están definidas por el Sistema Internacional de Unidades, por eso sí que nosotros nos regimos. ¿Qué distingue entre las unidades de magnitudes base y las magnitudes derivadas de las mismas? ¿Qué quiero decir con eso? Vean, por ejemplo, que aquí hay como una lista de las magnitudes base. Entonces, el metro, está la magnitud base de la longitud, es el metro. ¿Cuáles son las magnitudes derivadas? El centímetro, el milímetro, el decímetro, etcétera, ¿verdad? El kilogramo, ¿cuáles hay otras magnitudes derivadas? El gramo, ¿verdad? O sea, todas esas son magnitudes derivadas. Las principales magnitudes bases se las puse por acá, que son la del tiempo es el segundo, la longitud es el metro, la masa es el kilogramo, corriente eléctrica ampere, temperatura Kelvin, intensidad luminosa la candela y la cantidad de sustancias el mol. Aquí les puse algunas, las unidades base y algunas unidades por ahí derivadas. Entonces, ¿cuáles son los que más utilizamos nosotros en la ingeniería topográfica? Las unidades de longitud, fundamental. Las unidades de área, fundamental. Y las unidades de volumen. ¿Por qué volumen? Porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer un movimiento de tierra, hay que hacer una superficie de volumen, así se le llama, para saber cuánto volumen de tierra
se corta del terreno que hay actualmente o cuánto volumen de tierra yo tengo que rellenar para hacer el diseño que diseñaron, valga la redundancia, tal vez algún otro ingeniero, por ejemplo. Entonces, todo eso nosotros lo enviamos en términos de un volumen. Casi que siempre utilizamos entonces el metro cúbico para designar los volúmenes dentro de la ingeniería topográfica. Por acá, bueno, no le hagan caso a esta unidad que viene por acá, un área y 100 áreas, porque realmente nosotros no hablamos cuando medimos un área, no hablamos de áreas, sino que siempre hablamos de metros cuadrados o de hectáreas. Esas van a ser como las dos unidades que utilizamos en cuanto hablamos de área. Pero sí, esta igualdad es súper importante que la conozcan, que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Importantísimo, que reconozcan esa igualdad. Algo también por ahí más explicativo es que un metro cuadrado es un cuadrado de un metro por cada lado, ¿verdad? Eso suena muy lógico, ¿verdad? Suena súper lógico, pero a veces nosotros nos dicen, esos son 4 metros cuadrados. Y entonces ustedes dicen, 4 metros cuadrados, ni se imaginan cuánto es eso en un espacio, ¿verdad? O sea, uno no dimensiona cuántos son 4 metros cuadrados. Si ustedes lo ven en su mente como si fuera un cuadradito de 2 metros por 2 metros, bueno, ya yo puedo decir así, 2 metros por 2 metros. Esos son 4 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces es algo como más para dimensionar en la cabeza de uno mismo de forma gráfica. Es lo mismo que les mencionaba cuando les dije que asociaran un término con algo con lo que se acordaran. Es esto exactamente del metro cuadrado de un cuadrado de un metro, de un metro de lado y otro metro de lado, ¿ok? Solamente como un método de asociación y para que ustedes lo recuerden. Otras conversiones no, sino igualdades que son importantes son que un metro es igual a 100 centímetros y que un centímetro es igual a 10 milímetros. Esto también es importante que lo tengan en cuenta. Por otro lado, ya pasando con unidades angulares, nosotros vamos a utilizar 3 tipos de unidades angulares. Los radianes, el grado sexagesimal y el grado centesimal o Wohm. Normalmente en matemática solamente se pasa de radianes a grados sexagesimales, pero en topografía también se utiliza lo que son los gones o grado centesimal. Cuando ustedes noten aquí, para términos de la presentación, cuando diga grados o grad, son grados sexagesimales. De eso estoy hablando, y cuando me quiero referir a gones, pongo gones, no pongo grado centesimal, ¿ok? Como para no hacer una confusión tan grande dentro de la presentación. A los gones a veces también les llaman gradianes. No sé si lo han visto en las calculadoras de ustedes, en las calculadoras científicas. También ahí viene la opción de grad, esos son los gones. Pero ¿qué es la definición de gon, de radian y de grado sexagesimal y en qué se diferencia uno de otro? La primera diferencia es cómo está el círculo dividido. O sea, nosotros siempre vemos el cuadrante, ¿verdad? El eje, y vemos a través de círculos. Entonces, en los gones, ese círculo llega hasta 400 gones. Cada grado centesimal se divide en 100 minutos, y cada minuto en 100 segundos. Esto quiere decir que 100 gones es igual a 90 grados sexagesimales. En el caso de los radianes, un ángulo de un radian teóricamente corresponde al arco de una circunferencia cuya longitud es su radio. ¿Ok? La circunferencia completa de los radianes va a llegar hasta 2 pi radianes. Y por último está el grado sexagesimal, que es el que conocemos naturalmente, que es un círculo dividido hasta 360 grados, cada grado en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. ¿Okay?
aquí lo vemos gráficamente. Entonces, el grado sexagesimal, el grado centesimal es el del centro, o GON, y el último son los radianes. Entonces, vean que de aquí, a partir como del norte, digamos, entonces vienen los grados desde el 0 hasta el 400, desde el 0 hasta el 360, y aquí va a ser desde el 0 hasta los 2pi. ¿Okay? En este sí lo vamos a ver que el 0 aparece en el este, ¿verdad? Como lo vemos en la matemática para los radianes. Entonces acá estaría el 0, da toda la vuelta para acá y vuelve a llegar al 2pi. Para realizar las conversiones, nosotros también tenemos igualdades entre gones y grados sexagesimales, o entre radianes y grados sexagesimales. El grado sexagesimal es como el que está en medio uno de otro, ¿verdad? Recuerden que estos solamente son tipos de unidades de ángulos, entonces yo puedo pasar de uno a otro sencillamente. Pi radianes es igual a 180 grados. ¿Cuál es la otra conversión? De un GON es igual a 0.9 grados sexagesimales. Entonces, teniendo muy en cuenta eso, como les digo, ustedes pueden pasar de un lado para otro sin ningún costo. Por acá les traigo algunos ejemplos. 3/4 pi radianes lo quiero pasar a grados, ¿ok? Grados sexagesimales. ¿Cómo haría yo eso? Simplemente utilizo esta igualdad. Entonces, pongo 3/4 pi radianes acá y abajo, naturalmente, tienen que ir los radianes, ¿cierto? El pi, para que pueda cancelarse este pi con este otro pi. Y entonces yo digo, 3/4 pi radianes por 180 grados sexagesimales entre 1 me va a dar X resultado. Y ese resultado ya va a estar en grados sexagesimales. Esta es una conversión común y corriente. Ya me faltó aquí un valor que no sé por qué no sale, pero es cuando se cancela el pi. Entonces, vean que es lo que les explicaba ahorita. El 3/4 pi, perdón, el 3/4 lo multiplico por 180 y lo divido entre 1. Este pi se me va con este pi, lo cancelamos y finalmente nos queda 135 grados. Ahora sí, queremos pasar de gones a grados sexagesimales. Esta es la proporción o la relación entre uno y otro. ¿Cómo pasarían ustedes de gones a grados sexagesimales? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Algunos saben? Es lo mismo que el caso anterior, ¿verdad? Pero con esta relación. Pero yo diría que aplicar una regla de 3 ahí. Ajá. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué multiplicaría yo por qué? ¿O qué dividiría yo? Profe, no tengo que multiplicar 180 sobre 200. 180 sobre 200. ¿Por qué? Para aplicar la igualdad, 360, digamos, por decirlo así, es igual como pasar de radianes a grados. Yo multiplico 2pi sobre 360, que si eso lo simplifico, Ajá, es pi entiendo. sobre 180. Ajá. Entonces, y entonces dice, hago una igualdad de 360 entre 400 y lo simplifico, es 180 sobre 200. Y eso ya me daría los grados, ¿no? Esa explicación del compañero es correcta. Sin embargo, creo que estamos complicándonos un montón. Pero como les digo, en la matemática y en el dibujo, pues hay un montón de formas de llegar al resultado. Y entonces el compañero está sumamente en lo correcto. Sí, sí, es lo que dijo el compañero, que es realizar una regla de 3 nada más. Exacto, exacto. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, bajo mi gusto, más sencillo.
Simplemente pongo un GON abajo, pongo 0.9 arriba y simplifico, nada más quito este con este y multiplico por 0.9 y ya tengo el 315 grados sexagesimales, ¿verdad? Utilizando esta igualdad. De igual forma, como dice el compañero, con una regla de 3, utilizando esa forma de hacerlo, está completamente correcto. Y por último, hay una que es también muy sencilla, de que en la escuela utilizamos algunos la escalerita y otros de otras maneras, ¿verdad? Con regla de 3, etcétera, que es pasar de metros a centímetros, utilizando esta igualdad, que 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces, ¿cómo haríamos en este caso? 0.5 metros es igual a 100 centímetros, los 100 centímetros los pongo arriba. Mira, tengo que corregirles estos. Los 100 centímetros están arriba y cancelo el metro con el metro y ya me quedan los 50 centímetros a multiplicar. 0.5 por 100 centímetros. Por acá hay 3 tablitas que vamos a rellenar. Yo creo que a ustedes les alcanzaría a hacerlo en media hora. Entonces, vamos a hacer esto para que no sea como tan aburrido que solamente yo hable. Vamos a hacer este ejercicio utilizando las igualdades que les enseñé ahorita. 1 metro es igual a 100 centímetros. Un GON, es igual a 0.9 grados sexagesimales. Pi radianes es igual a 180 grados. ¿Cuál más? 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Todas esas igualdades las utilizan para hacer estas conversiones que vienen acá. Vamos a hacerlas en grupos y posteriormente, pasada la media hora, vamos a volver a la clase y los vamos a revisar entre todos para ver cuándo nos da. Entonces los voy a llevar a las salas de grupo.